decís que sí? Solo de adicciones, esclavitud, una parte oscura, luz, seamos seres libres. ¿Por qué decís que sí Sí. a un programa como este? Creo que es el momento, ¿no? Me parece que si hubiese sido un tiempo atrás, tal vez hubiese dudado, pero después de padecer ciertas situaciones y comprenderlo, decís sí, porque entendés de qué se trata. ¿Y qué es lo que sentís que no entendías en algún momento? La importancia que merece y que tiene el tema, que la falta de educación que yo tenía con respecto a este tema, en todas sus ramas, porque es muy amplio, pero hablando al menos de lo que siento yo, de lo que me pasa a mí, el hecho de la falta de educación y de entender de qué se trata, de entenderme y por ende entender a la gente que antes yo no entendía, ¿no? Sí. Porque en muchas ocasiones escuchás decir, bueno, me siento mal, no puedo con esto, no puedo con el otro, y vos decís, uy, qué exageración, ¿viste? O lo que me dijeron a mí muchas veces de teniendo todo, no valorás, sí, ¿viste? claro. Entonces, una vez que entendés esto, lo que sentís, las sensaciones, las emociones, el no poder controlar las emociones, entendés de qué se trata, entendés a la otra gente, tenés más empatía. Puntualmente, ¿con qué sentís, acá hay un tema? ¿Con qué lo sentiste y en qué momento te diste cuenta? Mira, siempre repetí, a medida que fui creciendo, una frase que después entendí que la decía sin sentirme identificada del todo. Y siempre dije, la verdad que la vida tan dura que tuve y yo bastante bien estoy, Sí. que no me afectó. Sí. Lo dije siempre. Pero claro, después, a medida que pasan los años y empezás a hacer como, no sé, mirar para atrás y decís, wow, acá me va mal siempre en lo mismo, de acá no puedo salir. Y muchas cosas de emociones muy fuertes que yo no podía controlar, que pensé que eran cosas muy normales, naturales, que calculo que le pasaban a los demás, nunca lo pensé. Entendí que no estaban bien, ¿viste? Y que yo, que era tan pensante y tan inteligente y todo, no tenía el control de esas cosas y no las podía manejar. Y eso se fue haciendo como más oscuro, hasta que en algún momento empezó a afectar mi trabajo, bueno, vida social mucho no tengo, pero mi familia, o ver que mi hija me ve que no estoy bien. Entonces empezás a decir, bueno, no, ok, acá esto no es normal como yo lo creía y hay un problema. ¿Qué es? ¿Un estado anímico, una sensación? ¿Dónde Depresión. está? Depresión. Depresión O sea, la total. palabra es depresión. Sí. ¿Y qué es la depresión para vos, Karina? ¿Cómo la sentías? ¿En qué lugar del cuerpo, si yo te preguntara, Sí. dónde se aloja la depresión? ¿Está en un lugar? Mirá qué loco que yo siendo cantante, a mí era acá. Garganta. El nudo en la garganta y en los pulmones, el decir, yo respiro, pero siento que no se me llenan los pulmones, porque vivía constantemente con lo que entendí que después era una angustia, heridas y demás, pero era como que por momentos, viste, era más intenso todo y respiraba y no se llenaban los pulmones, viste, y era vivir con eso continuamente y a veces hacía más fuerte porque se le sumaban los nervios de, no sé, subirse al escenario o de si tengo que hacer TV o estar en una peli o hacer algo desconocido, la adrenalina y los nervios que eso tiene, Claro. más mis emociones. Y se hacía trágico. Sí. Y de repente, bueno, acá estoy con Cari, que es la manager. El año más duro fueron varios, pero nunca lo dije. Y el año más duro fue cuando ya no lo podía ocultar más y me veían. Bueno, la tomo a ella como testigo de ciertos episodios, ¿no? Siempre yo me subía al escenario y nadie se daba cuenta de esto. Porque yo era muy profesional. Claro, pero de tu lado lo sabían. Algunos, no. nadie, porque no podías hablar. No. ¿Pero con nadie? No lo decía. Siempre dije, bueno, me puedo arreglar sola. Obvio. ¿Entendés? Entonces era ponerle estar una gira, una semana en un hotel llorando todos los días sin dormir, pero después salía así a cantar. Impecable. Y a darle alegría a la gente. Y me hacía bien en un punto, pero duraba lo que era subirme o bajar del escenario y era volver a lo mismo.
Escuchándola a Karina, pienso en algo, ¿no? Recién veíamos los números, 1 de cada 3 argentinos padece algún tema de salud mental, alguna patología que tiene que ver con una enfermedad mental, con la ansiedad, con la depresión, con un montón de otras patologías o expresiones que tienen que ver con lo mental. Entonces, ¿desde dónde se critica, desde dónde nos podemos reír, desde dónde nos podemos burlar o señalar al que reconoce públicamente, con la valentía del caso, lo que le está pasando? En este país nos reímos muchas veces de eso. Después, cuando, por ejemplo, Alejandro Sanz sale a decir lo mismo, algo está pasando, que ni siquiera el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni los aplausos llenan ese lugar. Ahí dejamos de joder, reírnos del argentino para decir, che, bueno, está pasando en otros lados. ¿Por qué? Porque nos cuesta, como bien decimos en este programa hace un montón, mirarnos y pensar qué nos pasa a nosotros con eso. ¿Por qué nos reímos del otro? ¿De qué está hablando el otro? ¿Y qué estoy evitando ver en mí ante lo que dice otra persona? Para mí es valiosísimo este testimonio, porque seguramente te va a animar a vos, a que estás ahí, a que, como bien dijo Karina, pidas ayuda, no te guardes más lo que te pasa. Es básico, pero lamentablemente muy poco común. Vamos a seguir viendo la charla que compartí con Karina. ¿En qué momento empezás a darte cuenta que así no? Cuando yo veo que ya... Antes yo decía, mamá está cansada, a Sol, mi hija, vengo de gira, me voy a dormir. Y cuando ya es más grande, ya no es muy normal que duerma tanto tiempo, o que no quiera ir a comer, o que, viste, ya se empiezan a dar cuenta. Entonces decís, a ver, si todo esto que yo viví a mí me afectó también, yo no quisiera hacer lo mismo con mi hija. Entonces, ya que no tuve fuerzas por mí, al menos por la persona que más amo en este mundo, ¿no? Tengo que reconocer que no tengo todo tan bajo control como yo creí toda la vida y que me tengo que ocupar de este tema. ¿Y te costó reconocerlo? Sí. Y sí, porque la verdad que yo conviví con esto toda mi vida. Lo que después entendí que eran ataques de ansiedad, lo que después entendí que eran ataques de pánico, era algo con lo que yo convivía toda la vida. ¿Y recordás hechos? Desde que tengo uso de razón. ¿Y qué era un ataque de pánico? Porque hay gente que todavía hoy no sabe qué es un ataque de pánico. Sí. Tristísimo, porque es muy común. Sí. ¿Qué era un ataque de pánico en tu vida? Cuando yo era chiquita y mis padres se separaban, se juntaban, se juntaban, cada vez que mi papá nos venía a visitar, la despedida era un ataque de pánico, que era que yo sentía que si se iba me moría. ¿Entendés? Y sentía que me pasaban cosas en el cuerpo, que me faltaba el aire en ese momento, tal vez si no podía expresar de que, che, siento que me va a agarrar una ACV, siento que me agarra un paro cardíaco. Bueno, hoy de más grande entiendo que yo sentía eso en el cuerpo, ¿viste? Y terminaba en patalear, en darme la cabeza contra la pared y hacer todo lo posible para frenar esos nervios, esa falta de poder, de oxígeno, que no podía respirar, y el lograr que mi papá se quede. Que al final lo conseguía y siempre volvían por eso, ¿viste? Por lo que me pasaba a mí. ¿Los ataques de pánico fueron creciendo a medida que fueron pasando los años? Sí, fueron mutando, fueron cambiando. Después, por ejemplo, lo que recuerdo es con 19 años, la primera vez que canté en el Gran Rex. Yo había salido y a los 8 meses habíamos agotado un Gran Rex y era el primer teatro que yo hacía. Se atrasó el show porque yo tuve un ataque, lo que hoy entiendo que es de pánico y de ansiedad, ¿viste? Porque no podía parar de temblar y tenía un ataque de nervios. Con la gente ya ahí, ya gritando, Karina, y claro, nadie sabía lo que pasaba. Y yo salí y lloré todo el show. Fue un show desastroso, pero la gente lo recuerda como muy emotivo porque yo era chiquita y bueno, estaba viviendo un sueño, pero artísticamente fue muy feo, yo no afiné, no estaba mal, lloré todo el tiempo y bueno, para mí era algo normal, entiendo la emoción muy grande de lo que estaba viviendo en ese momento, pero eran cosas con las que yo convivía, digo, me pasaba cada tanto. ¿Pero vos sentís que hubo una imagen de toda esa etapa
que es como la más marcada en relación a esa depresión o a esos ataques o a esa ansiedad, como vos decís? Sí, pienso que es cuando en mi cabeza ya era una decisión el querer morirme. Pero por eso, Pero yo me acuerdo de lo que sentía y de lo que veía en ese momento era negro. No me acuerdo ni dónde estaba ni qué. Estaba de gira, calculo, o en mi habitación. No fue una sola vez, fueron varias veces de sentir que ya no había salida de ningún tipo, ¿entendés? Ya había probado todo, ya había hecho terapia, pero lamentablemente a veces nos quedamos con esas malas experiencias de haber hecho terapia con la persona que no es la claro, viste, que te puede pasar con amistades, con la pareja, no siempre es la persona correcta, tenés que encontrarla también, viste, y empezar a entender que le importás a alguien, porque también ese sentimiento que da vueltas de que no le importás a nadie, viste, a mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir, que siempre lo digo, porque no es que yo decía, bueno, ¿de qué forma me puedo quitar la vida? No lo pensaba. No, me quiero morir. Quería morirme de cualquier forma que pase, porque yo no tenía el valor de hacerlo. ¿Entendés? Ok, que claro, hay una diferencia Hay una sustancial re entre suicidarse diferencia, o que claro, me muera. porque yo veo que mucha gente, viste, veo que se quiere matar y todo, y a mí no me pasó de querer matarme, pero sí de querer morirme. Es casi imposible que en esta sociedad de hoy nos riamos, desvaloricemos o nos riamos públicamente de alguien que tiene cáncer o de alguien que tiene HIV. Ya es casi imposible que ocurra, ni en la calle ni en los medios de comunicación. ¿Por qué todavía, sobre todo sabiendo, como dije antes, que 1 o 1 de cada 3 argentinos o argentinas tiene algún tema mental, alguna patología o algún problema que no puede solucionar solo o sola, ¿por qué sí nos reímos? ¿Por qué sí descalificamos, sobre todo, una y otra vez lo digo, en los medios de comunicación? Pero esa persona, el tachero, el colectivero, el kiosquero, el político, el conductor de televisión, el actor, el cantante, puede, más allá de lo que muestra, porque ella recién decía, iba a dar un show y no podía salir al escenario, eso que nosotros vemos no es solo la verdad. Muchas veces, lamentablemente, es solo la fachada, es solo una careta. Detrás o adentro está ocurriendo ese dolor, ese vacío está presente. Entonces, ¿de qué manera luchamos para que eso no ocurra o trabajamos para que eso no ocurra? Hablando, exponiendo y dejando de estigmatizar o señalar. Vamos a la tercera parte de la charla que compartí con Karina. ¿Cómo vivías en ese momento de depresión, momento de ansiedad, de ataque de pánico, la opinión de la gente, de la envidia y de la gente que tira a matar? ¿Sabes qué me pasa a mí? Por ejemplo, los momentos que yo decía me quiero morir, decía por qué, pensaba, ¿no? Siento que, salvo, hay muchos tipos de dolores y cosas que te pueden pasar. Hay uno que es el más grande de todos, que gracias a Dios que no me pasó y que no me va a pasar, porque lo manifiesto que no me va a pasar. Bien. Pero en el momento en el que no ves esas cosas, que siento que me vas a entender. Sí. Siento que pasé por muchos tipos de dolor, ¿viste? Desde el de violencia familiar cuando sos chico, desde, qué sé yo, en su momento, una mujer, uno de los momentos más vulnerables, todo cuando estás embarazada. Y quedarte sola y que te abandonen en el embarazo, ¿viste? Como que decís, re fuerte. Bullying durante todo el colegio, de con golpes, que te querés morir. Digo, todos los tipos de dolor, ¿viste? Yo iba, bueno, bullying en los medios, maltrato en los medios, y no era solamente la gente en las redes, era la gente que está frente a una cámara, ¿entendés? Que a veces son súper crueles. Sí. Y lo siguen siendo y lo van a seguir siendo. Sí. Entonces de repente era como que yo sentía, y siempre lo hablaba con mis amigas, que fueron con uno de los pocas personas con las cuales me abrí lo más que pude, no del todo. Pero era como que no tengo descanso de dolor, ¿viste? Yo sufría por lo de que sos una gorda de mierda y todo eso. Fue lo que más me dolió. Pero después ya hoy convivo con eso y no me importa lo que dicen la gente. ¿Viste?
Como Sí. que me pasaron cosas tan duras, tan importantes que Sí. no me interesa, ¿viste? Y no es Sí. algo que me haga daño. No me hace daño, no me da lo mismo, ¿viste? Es como que con el tiempo aprendí a seleccionar qué leo y qué quiero escuchar. Digo, a mí me importa la crítica constructiva, eh, buena o la que sirve para aprender y mejorar. Y me quedo con los buenos comentarios y no por necia, ¿eh? Sino porque hay cosas que ya a esta altura y con esta edad sabes de qué lado vienen y todo. Yo sigo en tratamiento. Obviamente, cuando fui al psicólogo, que Sí. fue lo primero que hice, entendimos que tener tristeza y tener angustia, yo entendí, el psicólogo ya lo sabía, pero entendí que el tener tristeza, el tener angustia y llorar varios días, todo está bien. Sí. Llega a un punto en el que deja de ser normal, Sí. que es el no llorar y no tener emociones Sí. o el no poder frenar Sí. esa angustia. Y ese era mi caso. Entonces, bueno, es cuando te derivan al psiquiatra y vos ahí decís, la puta madre, me van a internar, porque Sí. esa es también la falta de educación que hay mucho, ¿no? Que vos decís, yo a mi hermano o a alguno le aconsejo, ¿por qué no vas a terapia? No, no, viste, como que yo no estoy loco. Con un psicólogo, y menos, más si le nombrás al psiquiatra, Sí. y más si nombrás medicación. Sí, sí. O Locura. sea- Sinónimo de locura absoluta. Sí. Claro, pero yo, viste, hoy lo entiendo que es lo mismo que cuando vas al médico y te duele Sí. algo y te dan un antibiótico. Bueno, el cerebro también es parte del cuerpo y también tiene sus medicinas y sus cosas que nos ayudan. A mí estoy medicada todavía y obviamente no es como los antibióticos fuertes que en 7 días se te va. Digo, a mí tardé 3 meses en que me hagan efecto porque son mínimas dosis y se van sumando muy de a poquito. ¿Y es muy reciente? ¿Qué? Lo de la Este estado nuevo, este nuevo lugar en tu vida, es muy Sí. reciente. El momento más oscuro de mi vida fue el año pasado, Por eso. a mitad de año, y estuve varios meses y yo creo que para fin de año empezó a hacer efecto. Estaba viéndolo, ¿no? Por eso estaba mirando hacia ahí. Esto que está diciendo Karina con tanta claridad, que es por qué entendemos como enfermedad algo físico, ¿no? O el cáncer, como decía antes, o la hepatitis, o el HIV. ¿Por qué no se reconoce, si ya además la Organización Mundial de la Salud habla de salud mental y de enfermedades mentales, ¿por qué en la calle todavía no entendemos esto? ¿Por qué una persona hace un año que está trabajando para estar bien todavía tiene que recibir, sufrir las burlas de la gente, la crítica despiadada sobre ciertas cosas y, como dije antes, la piedra artera, digo, que necesita lastimar a alguien que además ya está lastimado en algún lugar del alma o de su mente? ¿Por qué? En este programa ya hemos visto en los últimos meses, sobre todo que, por ejemplo, Nancy Duplá habló de esto, Esteban Prol, en breve verán un capítulo, un programa, una emisión donde Fabio Posca también habla de esto. ¿Y por qué lo recalco? Porque es necesario. Porque si estás ahí, quizá generando cierta empatía o entendiendo que esto lo puede vivir cualquiera, el rico, el pobre, el famoso, el no famoso, el rubio, el morocho, esto es necesario. Por eso lo estamos haciendo. Ahora sí, la última parte de esta charla que agradecemos todas las semanas, agradezco a los invitados y a las invitadas, con Karina. Voy a tocar un tema de la marihuana que dicen, el libre consumo porque no te hace nada. A mí me hizo mucho daño. Y no fui adicta, pero en toda esta búsqueda de la felicidad que yo no tenía, Sí. pasé por probar muchas cosas que me di cuenta que no era lo mío y gracias a Dios no tuve un tema de adicciones para con estas sustancias, porque en realidad fui adicta a otras cosas, a personas claro. fui adicta. Sí, claro. Yo, ¿entendés? Y bueno, por ejemplo, probé marihuana en 3 oportunidades y las 3 veces sentí que me iba a morir. Y si yo no hubiese estado con las personas correctas, no sé, tal vez sería una más que hoy está diciendo que se aprovecharon de mí, porque no a todos nos hace lo mismo. A mí me hizo muy mal. Entonces, viste, estas cosas son cosas que yo con mi hija tengo mucha comunicación y le digo, nada, vas a estar entre amigos y te van a decir no te hace nada. Si lo vas a probar, yo no te voy a juzgar, pero si te pasa algo, llámame a mí que no te voy a decir nada porque a mí me hizo daño, no me hizo bien. Es muy poca la gente que se anima a decir,
Sí, yo tengo una adicción también a las relaciones. Hay como dos lados muy opuestos Sí. en mí, ¿no? El hecho de que puedo sola, Pero necesitas... pero en las relaciones, ponele de todo tipo, de lo que sea, llega un momento en el que yo siento que si la persona, sentía que si la persona se iba de mi vida, yo me iba a morir. Había una dependencia... Bueno, Emocional pero mirá, a las personas en un total. punto era aquello que me contás de tu viejo yéndose. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Como la desesperación de decir, si se va, me muero. Siguió como estando presente esa sensación. Sí. Yo muchas veces, a mí, viste, he ido a varios psicólogos y en ciertos momentos se toca el tema de sí, porque la herida de la infancia y lo de... Yo esta pelotudez estoy harta de escucharla, ¿viste? Ya De está. decir que cuando sos chiquito te hirieron, por eso no me hinches las pelotas. Y me negué a la terapia mucho tiempo. Hoy lo comprendo. Desde qué lugar me lo decían. Por ahí no me lo decían de la forma correcta y yo no lo pude comprender. Pero obviamente que tu crecimiento y la forma, lo que mamaste de pequeño te forma después como un adulto que sos, ¿viste? Y todas esas heridas y todas esas cosas que todos tenemos y que no sanamos a tiempo, porque por ahí no tenemos las herramientas, eso es hacer terapia, como ir teniendo herramientas para decir, ok, a mí me pasaba esto, yo tengo adicción a ciertas personas. Cuando vos naturalizás todas estas cosas, después ya perdés noción de qué está bien y qué está mal. Pero sin nombrar personas ni nada, es un ejemplo que no tiene que ver con nadie en particular, pero que habla mucho de lo que a mí me pasaba y lo que le puede pasar a la gente. A mí el psicólogo me dice, ¿y vos cuando estás triste? Una de las preguntas que me hacía, ¿qué haces? Tengo mis lugares donde me arrincono y siento que es mi lugar seguro. Que es lo que me pasa con algunas personas. Siento que es mi refugio y por ahí me están haciendo mierda, pero yo siento que es mi casa y me quiero quedar ahí. Bueno, tengo cuando estoy sola y llorando mis lugares, bueno, mi cama, no sé qué, pero hay un lugar que es el preferido mío, que es mi balcón, que yo tengo un balcón que está hecho como una baranda, no es una baranda, es como que de material de cemento, tiene como donde, no sé cómo se dice, no es baranda, es donde te sentas, bueno, no tiene baranda, justamente, que tendría que tener y no tiene. Pero bueno, la nena es grande, vivimos solas, no le puse. Y mi lugar siempre donde yo me calmo un poco es sentada ahí, que de un lado está el balcón y del otro lado está la calle. Claro. Y es mi lugar donde yo me siento re bien. Y me dice, ¿y qué ves de un lado? El balcón. Y del otro, ok. En mi vida yo soy representado eso. Sentirme cómoda en la línea de lo que es el lugar seguro y todo lo opuesto. ¿Entendés? Clarísimo. Cuando entendí eso, me empecé a sentar en el balcón, más adentro, en el piso. Sí. Más del lado seguro. Claro, y ahora pruebo y digo, ay, no, me da miedo, menos mal, me voy para allá, Buenísimo. ¿viste? Es genial. ¿Qué es la libertad? La libertad para mí hoy es poder controlar las emociones. Eso es la libertad, no tiene que ver con ninguna otra cosa más. Si hoy le pudieras hablar a una chica que ve que su padre se está yendo y siente que se va a morir y que se desespera y que le agarra un ataque de pánico y que no puede consigo misma, que tiene 8, 10, 12, 20, ¿qué le dirías? Primero que no tengan, porque uno se tiene miedo a veces a uno mismo. Es decir, de qué soy capaz si me pasa todo esto en la cabeza, ¿viste? Que no están locos, que no son raros, que es normal lo que les está pasando. Que sí o sí lo comparen como cuando comparan el dolor de un dedo o de algo corporal, porque es lo mismo. Simplemente que desconocemos sobre el tema. Y que ir a un psicólogo es lo mismo que ir al médico cuando te sentís mal. Y que así como el médico te cura esos dolores o te hace análisis y te estudia y sabe lo que tenés y sabe con qué medicarte, el psicólogo y el psiquiatra, que es el que te medica, es lo mismo. Y que lo tienen que comparar con eso para dejar de creer que estás loco. Porque la salud mental es igual que la salud que la que conocemos, que en realidad es todo lo mismo, ¿entendés? Claro.
Entonces, perderle el miedo a eso, ocuparse de la misma manera en la que te ocupás cuando te duele o estás enfermo. Si nos conocemos, lo podemos controlar. Eso.